importante que tenemos. Ahora, ¿saben todos para qué estamos acá? Para hablar sobre Kafka, Y estamos con una profesora de la universidad, con Graciela Wamba, que es especialista en Kafka. Ella incluso por ahí trajo unos libros que están circulando. Ustedes ya se prepararon para escuchar esto. Nosotros queremos agradecerle muchísimo a Graciela y aquí está Facundo, que es compañero de cátedra de Graciela, que va a estar filmando, ¿sí? Directamente, ¿les parece? Vamos a escucharla, no lo más. Los dejo con Graciela. Bueno, hola, bienvenidos a todos. Es un orgullo para mí tenerlos invitados acá y sobre todo es un orgullo para mí porque yo soy una gran admiradora de Kafka y me parece espectacular que ustedes hayan podido acceder a su literatura. Fíjense que vamos a empezar a hablar de estas dos imágenes de Kafka porque es lo que ustedes tienen que aprender a ver en él. Por un lado tenemos la foto tradicional de Kafka, que es una foto que él se sacó, es una foto de pasaporte, ya estaba muy enfermo, estaba por ir a Berlín y como extranjero necesitaba el pasaporte. Y esa es la foto quizás de una persona enferma, muy debilitada, y quizás esa mirada medio triste no coincide con lo que es su vida. Por eso les puse esta foto, y en esta foto lo que ven es que han hecho una sonrisa con rojo. Esa sonrisa con rojo va a ser quizás el objetivo que vamos a tener para esta charla, que es adivinar qué es lo vital y lo importante para entender a Kafka, que no es justamente esta foto, sino esta interpretación que es la que ustedes van a tener cuando lean. Vamos a empezar a hablar de dónde nació y cuándo. Nació el 3 de julio de 1883 y se murió 3 de junio de 1924. No llegó a cumplir o llegó a tener un mes solamente de 41 años. Como ven, no vivió mucho. Y acá tenemos dos ilustraciones, de las cuales vamos a hablar después. Esta es la ilustración de la Metamorfosis en la primera edición. Esta que estoy iluminando, como ven, es una puerta abierta y una persona que se tapa la cara con miedo, con horror. Y este es un dibujo de los tantos que hacía Kafka, donde se muestra quizás su tarea de escritor como una lucha por poder sacar de sí lo mejor. Estas dos imágenes son quizás las más típicas que vamos a conocer o que van a ver de Kafka, y sin embargo no nos enseñan ni la mitad de lo que podemos decir de él. Yo acá estoy poniendo algunas preguntas que ustedes formularon: en qué año nació, dónde murió, estudió en algún lugar. Esto es muy importante, dónde vivió. Kafka nació en Praga y en ese momento Praga era parte de un imperio que era el Imperio Austrohúngaro, y en Praga había poblaciones de distintas lenguas. Estaban los checos, que hablaban checo, y población alemana, que conservaban su idioma. Sin embargo, como Praga era una ciudad importante del Imperio Austrohúngaro, y el Imperio Austrohúngaro tenía como lengua oficial el alemán, la lengua de la enseñanza de las profesiones era alemán. Y solamente el checo era la lengua de los trabajadores de la vida cotidiana. Había una diferencia entonces muy importante en saber que Kafka desde la escuela primaria trabajó de zona alemán, el alemán de esa zona. Sin embargo, en esa zona son prácticamente todos bilingües, porque como conviven con gente de otras lenguas, por lo menos alemán, checo y alguna otra lengua manejaban. Cuando escribió entonces siempre en alemán. Sin embargo, él de grande soñaba con emigrar a Palestina. Todavía no existía Israel. Y de grande aprendió hebreo e intentó escribir en hebreo. Pero no logró aprender tanto hebreo como para poder ser un escritor en hebreo. Por eso decimos, bueno, Kafka es un escritor de idioma alemán. No era alemán,
era checo. Incluso le pasó algo muy gracioso, muy increíble, cuando en 1914 comienza la Primera Guerra Mundial y entre 1914 y 1918 el Imperio Austrohúngaro desaparece y él pasa de ser habitante del Imperio Austrohúngaro a ser ciudadano de la República Checa. Entonces pierde hasta su país en el interín de su vida. ¿A qué edad empezó a escribir? Normalmente lo que más interesa saber es que Kafka, tengo acá, empezó a escribir diarios y cartas. Fíjense que las cartas que están recopiladas son a partir de 1902. Si nació en 1889, ¿qué edad tenía en 1902? 19. Bien. Y se supone que siempre escribió. Es algo que aparece cuando nosotros tenemos la opción de dedicarnos a escribir, que escribimos para que empiezan ustedes a escribir. Por eso es tan importante que los estimulen a la escritura, de diarios, de cartas, pequeños párrafos que nos van a permitir expresarnos. Eso es lo que hizo Kafka y siguió escribiendo permanentemente. Tanto que vamos a hablar después de que es más, lo que él nunca publicó, existen más papeles y manuscritos no publicados por él que lo que llegó a publicar en vida. ¿Por qué es tan importante insistir en que él comenzó de muy pequeño a escribir? Porque él tiene un concepto de literatura muy importante que quizás supera a todo lo que alguien puede decir. Esta es una frase muy famosa. Si el libro que leemos no nos despierta de un puñetazo en el cráneo, ¿para qué leerlo? Un libro tiene que ser un hacha que rompa el mar de hielo que llevamos dentro. Esta sensación tan fuerte, tan visceral, de que la escritura tiene que ser un compromiso para poder cambiar algo en nuestra cabeza. La escritura nos tiene que generar un cambio que sea como un hachazo en la cabeza. Y ese hachazo tiene que romper con un hielo, ese hielo de no poder comunicarse, de no poder decir cómo nos sentimos, de no poder decir qué es lo que nos pasa. La escritura entonces es, para Kafka, algo que ustedes ya están experimentando en esta etapa de su vida. Es una forma de decir algo que los demás no dijeron y que solamente pueden hacer de mí. Ese puñetazo, ese mar de hielo, es lo que toda la vida intentó escribir. Cuando ustedes preguntan, por ejemplo, ¿necesitaba inspiración para escribir? La vida es la propia vida interior es la motivación para todo eso. Él no necesitaba inspiración, simplemente necesitaba algo muy importante que es tomar modelos. Él justamente tenía un modelo de escritura que era un famoso escritor francés, Flaubert. Y Flaubert era una persona muy dedicada a la escritura, al punto tal que se dice que para escribir una oración o dos oraciones necesitaba un día, porque las escribía, las cambiaba, las escribía hasta que salieran perfectas. Kafka era súper detallista y quizás por eso escribía mucho, pero también volvía a corregir y volvía a cambiar y permanentemente trabajaba los textos. Esto es algo que es normal. Si ustedes se dan cuenta que les falta, que cuando quieren escribir no les sale y demás, y se frustran, piensen que Kafka se pasó la vida agachado sobre sus escritos, puliendo, cambiando, mejorando, y simplemente esa necesidad de seguir escribiendo, pero lo que yo hago lo vuelvo a trabajar. Es como el trabajo de un escultor. Yo trabajo con un mármol, una piedra, y la voy picando, pero nunca voy a estar satisfecho, siempre va a quedar un toque más para hacer. Y por supuesto que Kafka, para esa época, era muy difícil vivir de la vida de escritor. Él nunca pudo vivir como escritor. Todos los escritores de esa época tenían otros oficios, otras actividades. De manera tal que él, que había estudiado abogacía, era abogado, tenía un puesto muy importante en una agencia de seguros. Él era como el abogado que atendía los casos de accidentes y de lesiones para una empresa de seguros.
tenía un puesto muy alto, era muy respetado, pero trabajaba de 9 a 14. De manera tal que él durante el trabajo no tenía opciones de escribir. Cuando iba a su casa sí se encerraba a escribir, se encerraba en su cuarto y se pasaba la tarde, incluso la noche, escribiendo. Ese momento de la escritura era muy importante para él porque no importa la cantidad de horas, sino la capacidad, el momento de aislamiento que pudo llegar a tener para la escritura. Y Kafka, como no se había casado y no logró irse a vivir con su marido, formar una familia, con su esposa y formar una familia, vivía con los padres. Aunque ya era grande, piensen que se murió con 41 años, o sea, ya podía no haber vivido con los padres. Y en la metamorfosis, los que leyeron, ven esa convivencia de un adulto ya grande con los padres genera conflictos. Cuando él escribe la metamorfosis, la distribución de la casa de la metamorfosis es la casa de sus padres. Y lo que se queja es el poco aislamiento que tiene para escribir, porque él tiene una habitación muy pequeña y a sus costados está la habitación de la hermana y de los padres. Entonces, cuando vemos al personaje de la metamorfosis, viendo que entran y salen de su habitación y que a los costados se escuchan los ruidos, es su experiencia autobiográfica de querer estar aislado y en silencio para escribir y tener continuamente la invasión de la madre, del padre, de la hermana, de la criada. Pero eso no era solamente el momento de la escritura. Sí. ¿Cómo empezó a elegir los nombres? ¿Cómo empezó? A elegir los nombres de personajes en la metamorfosis. Bueno, todos los nombres son que está jugando con su nombre propio. Si cuentan por ejemplo, Gregor Samsa. Samsa tiene las mismas cantidades de vocales y de consonantes que Kafka. No es necesario pensar en qué se convirtió, porque justamente cuando hablamos de la metamorfosis, que es un libro que él pudo controlar, de cómo se editaba y demás, la primera vez que la portada que hizo la editorial, o sea, la tapa, era de un bicho. Y Kafka le escribió al editor y dijo, no, yo no quiero que pongan, o sea, no focalicen el cuento en el dicho, tienen que focalizar en esta imagen, que es la que él propone. Esta. Pongan una persona que se ve una puerta entreabierta, no se ve nada, y esa persona está tapada. Lo que Kafka quiere es que ustedes se centralicen en el efecto que causa esa transformación en los otros, no en el dicho, ¿no? Pero eso es un gran tema porque piensen que hace más de 100 años que se publicó la metamorfosis y sin embargo toda la vida siempre la discusión es que es una cucaracha, es un gusano, es un crustáceo. O sea, la discusión de qué es lo mismo que no interesa saber qué es, porque de hecho Kafka no quería que pensaran que era un animal identificable. ¿Sí? Bien. Kafka escribe para todas las edades. Hay Kafka para distintos momentos. O sea, para ustedes habrá una serie de relatos que se van a interesar y algunos relatos que no lo van a entender. Hay relatos como El castillo o El proceso que tienen que ver con la vida adulta, tienen que ver con una crítica al Estado, la burocracia de los trámites, la falsedad de la gente, y quizás hay que ser un poco más grande para comprenderlo. Pero los relatos de Kafka en general sí los pueden leer, porque básicamente son experiencias que ustedes ya tienen de su vida. Por ejemplo, el insomnio, las pesadillas, el miedo a la muerte, el horror, las angustias. De manera tal que yo creo, y lo digo con experiencia, que
Kafka nos puede acompañar toda la vida. Concretamente, cuando yo cumplí 12 años, fíjense que ahora tengo 71, me regalaron un ejemplar, una prima mía me regaló La condena de Kafka. Así que mi primera lectura de Kafka fue cuando tuve 12 años. Ustedes ya tienen 11. Bueno, ya está. O sea, yo... Bueno, perfecto. Bueno, cuando... Sí. Quería preguntar por qué Kafka usa como muchas metáforas para referirse a la vida real en su literatura. Sí. Eso de la metáfora. Yo estaba pensé una vez cuando yo tenía que poner alguna cosa que pensaba. Yo pensé que todas las metáforas que usa son o por algún recuerdo de la infancia o por algo que le da a recordar a mi familia o demás. Porque siento que es un tema más como que él usaba cosas, escribía cosas y hacía recordar que le había pasado a él en la infancia. Y por eso usaba tantas metáforas. Porque él habla, también hay historias que hablan mucho, que habla de la familia, por ejemplo, la preocupación de mi padre de familia, habla de la familia se acordaba algún recuerdo del pasado, o algo que vivió o que tuvo. Bueno, sí. Bueno, fíjense que cuando hablamos de Kafka tenemos que pensar que Kafka también fue niño y que de alguna manera ya para esta generación la infancia es muy importante, sobre todo cuando uno la está abandonando, como ustedes están dejando de ser niños. Bien. Kafka se nutre de cómo percibe el mundo. Y tiene una cualidad muy importante y es que él, si bien creció, siempre fue muy aniñado, siempre fue muy juvenil, al punto tal de que lo confundían, ya de grande lo confundían con un muchacho. Hay una historia muy graciosa de que como tenía una cara muy aniñada, era muy delgado, se vestía muy deportivamente, una vez ya estando muy enfermo, él era un gran remero, estaba en un lago, bueno, el lago Don Anteo Guatavia, y un señor muy bien trajeado, viendo que estaba con un bote ahí transportado, le dijo, te doy unos pesos y me llevas a pasear. Y él ya era un abogado, funcionario del Estado, era una persona muy importante y muy divertido, se mató de risa y a pesar de que ya estaba tuberculoso y que tenía poca energía, lo llevó a pasar media hora ese señor y se le dio unas monedas y lo cortaba como una gracia. El señor tuvo como una chancla que no esperaba. O sea, esa actitud de niño, de ser espontáneo y demás, la conservó siempre. Y lo que conservó, que también es muy importante, es esa capacidad de ver el mundo de los ojos de un niño. O sea, si hay algo que llama la atención en él, que por eso son las metáforas, es que en realidad él quiere, en una lengua que no estaba preparada para poder marcar cómo ve una persona que recién entra a la vida, cómo percibe el mundo, que él trata de manejar el idioma. Pero por supuesto el idioma se le hace difícil. Por eso hay tantas metáforas y tantas descripciones complicadas. Porque él está ensayando decir algo muy sencillo, como describir el movimiento de Oradea. Describir el movimiento implica que yo también tengo que buscar en el lenguaje comparaciones y descripciones que no son habituales. Eso es lo innovador. En realidad Oradea es un ovillo de hilo y tiene que ver con su vida cotidiana. Los padres eran comerciantes, tenían una tienda. Y si hay algo que él veía permanentemente son los tobillos de hilo dando vueltas, ¿sí? Fascinación. Me atraparon desde el comienzo, ¿sí? No, porque los argumentos no son tan importantes. Kafka estaba fascinado por el cine y con las imágenes. Era un hombre muy fascinado con la técnica, iba mucho al cine. Y si ustedes se piensan, muchas de las descripciones, que son muy complicadas, intentan describir el movimiento.
Por ejemplo, cuando describe el movimiento del ovillo, o cuando piensa cómo describir el movimiento de ese bicho que Gregor Samsa ha convertido. Con qué detalle describe las patitas, cómo se mueve, cómo logra bajarse de la cama. O sea, todo eso son ensayos que antes no había, no hubo en lengua alemana. Y eso es novedoso. Miren que acá hay atrás un sí. Graciela, perdone, ¿querés que haga las preguntas ahora o esperamos por ahí que ella termine un poco la charla y decir que abrimos un espacio? Porque van a surgir un montón de preguntas. Pensaron y preguntas nuevas. Pero por ahí escuchamos primero a ver si tal vez algo que estamos pensando por ahí lo habla y después hacemos un espacio de preguntas. ¿Te parece? Yo igual las que están acá, así que... Listo, después seguramente surjan otras. Sí. Anótenselas si se les ocurrieron ahora y no las habían pensado antes, y después las saben. Bueno, lo más importante de todo, y esto es también muy novedoso en la lengua alemana, es su atención al mundo animal. Fíjense que en esta ilustración de Kafka para niños tenemos la figura de Kafka, y acá, ¿qué es lo que sería? De Samsa. ¿Y esto? Y esto es un cuento de un caballo que estudia leyes, se convierte en letrado. Todo esto tiene que ver también con que Kafka, acá ahí tiene una foto de Kafka con 13 años. Esta es la foto del Bar Mitzvah, que sería como la confirmación a los 13 años en la sinagoga. Y esta es una foto coloreada de cuando él tenía 13 años. Ahí sería, esto sería Kafka sentado acá con ustedes. Estas fotos normalmente han sido olvidadas porque se vende mucho más un Kafka atormentado que un Kafka joven. Porque no es una persona vital, no tiene importancia, pero me interesaba pensar que ustedes se ubicaran en esta perspectiva. A veces nos cuesta mucho, cuando el escritor ya es grande, imaginarnos cómo fue su niñez. Su niñez fue justamente como la de ustedes, con muchas complicaciones, pero saliendo a flote, y justamente eso es muy importante. Por ejemplo, el hecho de que él tuviera detrás de sí una relación muy conflictiva con los padres, sobre todo con un padre muy autoritario, una madre muy sobreprotectora, un padre al cual le recrimina en una carta que escribe ya de grande cómo lo había educado y qué autoritario había sido, muy poco comprensivo. Sin embargo, los padres cuidaron de Kafka muchísimo y lo quisieron, y todos los reproches que él tiene para dar son quizás reproches de un abogado que toma una causa para defenderse y lo ataca al padre de una manera muy específica. Otro elemento muy importante es la ciudad en la que vivió. Ciudad que siempre sintió como que lo atrapaba, porque siempre que se iba de Praga tenía que volver, por algún otro motivo. Y esta relación con los padres también es muy importante. Algunos yo sé que han leído la carta al padre, porque en esa carta al padre lo que le plantea ya de adulto es qué poco me entendiste cuando yo era niño. Y de qué poca manera entendiste lo que a mí me gustaba hacer con la literatura. Sin embargo, él no dejó todo por la literatura, siguió trabajando de abogado, fue un excelente funcionario, tan excelente que lo iban a condecorar, incluso en la época de la guerra, con 4 años antes de su enfermedad, él tuvo que trabajar más porque fue uno de los pocos que nos mandaron al frente como soldado. Así que esa época de la guerra sufrió privaciones, tuvo incluso un momento muy interesante que hubo como una especie de COVID, que fue gripe española, en 1917, que también fue cuarentena, no había alimentos, no había comida, no había carbón para la chimenea. Y ahí está el cuento del jinete del carbón. Del cubo, perdón. Ese cuento tiene que ver con una realidad. En ese momento la gente tenía hambre, no tenía dinero, no había comida,
no había suministros y no había carbón para la calefacción. Bien, otro momento muy importante es que Kafka pertenecía a un grupo de amigos que todos eran escritores y, por ejemplo, la Metamorfosis la lee junto con su gran amigo Max Brod en un centro, como si fuera en un club, donde cada uno leía lo que estaba leyendo o escribiendo en ese momento. Era una librería, o como una librería como ahora, que tienen un café y que se pueden hacer cosas. Y él lee la Metamorfosis, se lo lee a los amigos, y de la risa que le causa lo que escribió, se sienta y los amigos se ríen con él. La Metamorfosis está pensada también para reírse. ¿Ustedes encontraron un momento cómico de la Metamorfosis? Sí. Bueno, vale reírse. ¿Por qué lo pensó así? La ridiculez del momento. Sobre todo cuando él quiere salir y no entiende que lo agrede, cuando le tiran las manzanas. Son momentos violentos, pero la idea es que sean para reírse. De hecho, Kafka pedía que se rieran y había pensado ciertos momentos, y en las novelas, en el proceso también, y en el castillo siempre hay momentos de risa, donde uno siente ridículo. Así como a Praga lo tenía atrapado y siempre terminaba viviendo en Praga, él era un gran viajero, le gustaba viajar y sobre todo vivir al aire libre. Tuvo incluso una motoneta, una moto. Le gustaba ir a la playa, le gustaba ir al mar, le gustaba ir a la montaña. Era una persona curiosa, estuvo en Italia también, por trabajo. Acá puse una foto que los de atrás no deben ver porque quedó muy abajo, de Kafka en un balneario. ¿Qué? Balneario, en un hotel junto a la playa. Como le gustaba nadar y remar, tenía un kayak, le gustaba mucho hacer vida al aire libre y sobre todo por cuestiones de salud, él estaba siempre, en ese momento no había vacaciones ni hoteles para ir de vacaciones, sino que había sanatorios, clínicas, donde uno hacía curas de sueño, curas de naturaleza, baños de sol, dietas, y eso era como la forma en que la gente pasaba las vacaciones. Sobre todo en Praga había baños termales muy importantes, y a esos iban todos, la gente de clase media, Kafka era clase media, iban a pasar días en los baños termales. Kafka era un enamorado de la técnica, le fascinaban los aviones, le fascinaban los autos, recién empezaba a ver todo esto. Le fascinaba la radio, le fascinaba el cine, estaba preocupado porque todo se modernizaba para mejor. Incluso eso es destacable porque como funcionario, él incluso diseñó una máquina para que los obreros de una fábrica de cosas de madera no se cortaran las manos como accidentes de trabajo. Como él era abogado en una empresa de accidentes nacional, una empresa de trabajo, diseñó una máquina para que la gente no se cortara los dedos. Y estaba harto en su trabajo de ver accidentes insólitos, accidentes laborales. Por eso muchos relatos tienen que ver con nacen de accidentes laborales que él presenció o de testimonios que él estuvo viviendo. Otra beta que es muy importante para entender por qué aparecen tantos animales en su narración es que él era vegetariano y estaba muy orgulloso de serlo. Porque, ¿qué pasaba? El padre era una persona muy robusta, que comía mucha carne, y justamente el ser vegetariano de acá es una forma de enfrentarlo al padre y decir, bueno, ves que hay otra forma diferente de alimentarse. Estaba tan sensibilizado con los animales que una de sus novias cuenta de que cuando una vez fue a un acuario y vio los peces, les dijo, bueno, ahora los puedo ver con tranquilidad porque ya no los como. Y estaba muy orgulloso de no comer carne ni pescado. Incluso,
vegetariano, no comía ni carne, ningún tipo de carne. Y cuando estuvo muy enfermo, que había perdido muchísimo peso, había perdido como 30 kilos, lo obligaron, ya por morirse, lo obligaron a comer carne para poder levantar el peso que tenía. Y tuvo que volver a comer carne, pero ya era como última opción, porque toda su vida lo evitó. Y buscaba alimentos naturales. En un momento él quiso tener una granja con una de sus hermanas, Otla, y producir sus propios tomates, lechugas y demás. Cosa que era muy importante porque estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, donde no había alimentos, así que era normal que la gente volviera a la naturaleza y tuviera su huerta y produjera sus propios alimentos. Esta foto, acá está Kafka, que es en un intento de 3 meses de vivir en el campo, tener su propia huerta y alimentarse de lo que había en la naturaleza. Kafka era un gran deportista. Este señor, Müller, era un danés que hizo un método que había pronosticado que iban a tener su cuerpo, que todas las mañanas hacían, con la ventana abierta, 15 minutos de sus ejercicios. Y Kafka, por supuesto, se unió. Esta es una foto de un documental que se hizo sobre Kafka, un biopic, el año pasado, donde ven al actor que hace de Kafka haciendo los mismos ejercicios con la ventana abierta. Y el detalle de esto es que lo tenían por loco, porque él, aunque hiciera 15 grados bajo cero, abría las ventanas, dejaba la calefacción, sin calefacción y desnudo hacía su gimnasia de 15 minutos. Sí, porque estoy hablando más fuerte. Bueno, todo esto que les cuento es para que vean que una persona que, si bien hace 100 años que se murió, era moderno en el sentido que vivía como alguien que está buscando una forma de vida más natural, más espontánea, más cercana a la naturaleza, en armonía con su medio, cuando alrededor de él el país donde vivía se estaba destruyendo, había guerra, había hambre, había conflictos políticos, y él en su literatura lo que busca es volver a la vida más sencilla, a describir el movimiento de un ovillo como si fuera una persona, a hablar de una transformación que implica, como la metamorfosis, que significa liberarse de la rutina diaria. Gregor Samsa se libera de su trabajo horrible, se libera de su gente. O sea, la literatura tiene algo que ver. Cuando esta lista es solamente lo que él publicó en vida, ¿sí? Y si ustedes fíjense, cuando queremos ver cuánto publicó, su primera publicación en 1913 y la última, que es Un artista del hambre, de 1924, el año que se muere. De hecho, los manuscritos del artista del hambre los revisan su lecho de muerte. Se estaba muriendo y seguía realizando para esa publicación. Es lo único que publica. Y ustedes normalmente están leyendo esta etapa, la primera etapa, los relatos de este momento. ¿Sí? Acá aparece la metamorfosis y tienen una serie de relatos. Mientras tanto, ya saben, porque lo habrán leído, que él no quería cuando hizo un testamento, mucho antes de estar enfermo, donde le pide a su gran amigo Masclot que todo lo que tiene de él guardado, Masclot guardaba todo lo que le mandaba él por carta, lo destruyera, que no publicara nada, y lo posible de lo que estaba publicado, que no hubiera más reediciones. Ese testamento de Kafka, de alguna manera tuvo la suerte de que Masclot dijo no le voy a hacer caso a él, y él publicó a posteriori
La carta al padre, La construcción de la Muralla China, América, el proceso, El castillo. Todas estas ediciones las hizo su amigo, habiendo muerto Franz Kafka, y toda la vida se dice, bueno, hizo bien, porque si la voluntad de él era que lo destruyeran y que no publicaran, ¿por qué Manuel no respetó la voluntad de su amigo y sin embargo publicó todo? Gracias a Dios lo hizo. Y la gran falla moral es decir, bueno, hizo bien, hizo mal. Pero no, la historia de lo de Kafka no termina ahí, sino que una vez muerto, él se publican los diarios, que era lo que estaba marcando acá, y las cartas de las mujeres que amó como Felice, Jimena y Acerca. Y a su vez cartas que escribe a la familia y a otras su gran amiga. Cartas a Bart. Fíjense que estamos hablando de que en el 89 recién se publican las cartas de Macron y lo último que se publica, que es la novedad, son los dibujos. Esos dibujos, Kafka quería ser dibujante y de hecho se queja de que la profesora que tenía en la escuela no era muy buena y que no aprendió de dibujo lo suficiente. Pero toda la vida hizo dibujos con esas rayas negras, muy esquemáticos, y esos dibujos se recuperaron recientemente y recién se publicaron. Estamos hablando de 2021. Hace recién un par de años que se publicaron completos los dibujos. Muy bien, cuando ustedes me dicen por qué las figuras usan metáforas tan complicadas, porque hablar de cosas sencillas es muy complicado. Si yo quiero describir un movimiento con precisión o una escena con detalle, tengo que encontrarme con que me cuesta más encontrar las palabras que si yo quiero ser más alucinado con la realidad. Describir la realidad es complicado. Sobre todo escribirla como yo quiero, con una cierta dinámica. La idea es que yo la puedo reproducir. Pero lo más interesante de todo es que hay algo que siempre se dice y es que él escribía de noche, básicamente. Y tenía sueños. Y muchas de sus inspiraciones son sueños, frutos de los sueños. Por ejemplo, donde sueña que va al cementerio y se acuesta en su propia tumba, ¿no? Eso es quizás un parte de esa situación donde yo me estoy por dormir y tengo como sensaciones o pensamientos que no son reales, pero casi como que sé que estoy despierto, sin embargo estoy soñando. Eso se llama ensoñación. Es una etapa previa a dormir profundamente. Se supone que justamente como escribía de noche, muchas de esas cosas son frutos de esa actividad en su cabeza. Porque Kafka era un niño diferente. Es un niño que si ahora habláramos sería neurodivergente. Él percibe la realidad diferente a los demás. Él percibe los olores, las formas, las texturas de una manera diferente. Y por eso cuesta tanto darse cuenta de que hay algo, una visión de la realidad que un adulto no la entiende, pero una persona de esa misma edad lo comprende. Hay veces que yo veo la realidad de manera diferente y pienso, bueno, si el adulto me dice no, es la realidad así porque sos un niño. Y no es eso, es que yo estoy viendo las cosas desde una perspectiva diferente. Esa perspectiva de alguien que es diferente es la que vemos en Kafka. Y esa perspectiva sigue siendo una perspectiva para todas las generaciones. Por eso es vigente, porque Kafka de esa manera nos muestra algo que nosotros seguimos sintiéndolo. Si yo no les muestro la foto de Kafka niño, no necesitan pensar que esa persona nunca maduró. Al contrario, él maduró, fue una persona que hizo su carrera, se tuvo que jubilar por enfermedad, eso no podía ir a trabajar, hasta que llegó con 41 años a hacer vida de jubilado. Sin embargo, en su cabeza, él siguió siendo esa persona plena de los 13 años. ¿Sí? Siguió siendo esa persona pura que quiere ver la realidad con una perspectiva diferente a la como ven los adultos. Y por supuesto
que de alguna manera, cuando él se enferma, ve la enfermedad como una liberación. Así como Gregor Samsa en la metamorfosis se libera de una vida de empleado, de cumplir horarios y demás, transformarse en bicho es una liberación. Él tiene una frase muy importante que dice: cuando se hizo claro a mi organismo el escribir era la dirección más productiva de mi naturaleza, todo tendió con apremio hacia allá y dejó vacías todas aquellas capacidades que se dirigían, preferentemente hacia los gozos del sexo, la comida, la bebida, la reflexión filosófica, la música. Adelgacé en todas esas direcciones. Era necesario que así fuese, pues mis fuerzas en su conjunto eran tan exiguas que solo reunidas podían servir mal que bien a la finalidad de escribir. Él deja todo para poder seguir escribiendo. Y cuando ustedes dicen, bueno, alguna vez dejó de escribir, en un momento en que estaba muy enfermo, concentró sus fuerzas en seguir con la escritura, pero no en publicar ni en preocuparse en ser conocido. De hecho, Kafka era conocido, pero no tanto, porque él estaba concentrado en que tenía una sola tarea: seguir escribiendo. Y cuanto menos fuerza tenía, más las concentraba en la escritura. Su vida se redujo a eso, y lo dice claramente. Pero justamente, cuando pensamos en eso, lo que tenemos que rescatar es la persona que sigue estando viva en los relatos y sigue diciéndonos cosas que nosotros podemos entender. Es la única explicación de por qué pasaron 100 años, 110 años, y sin embargo, leemos un relato de él y decimos, lo puedo ubicar en mi vida cotidiana. Esa vigencia de que yo lo entiendo y me doy cuenta de que eso me podría pasar a mí, es lo que permite pensar que realmente Kafka está vigente. Y por eso puse una foto de un Kafka sonriente, con un gracias hecho con mouse, un gracioso, me van a perdonar, soy una persona mayor, porque este es el Kafka que quiero que recuerden. Un Kafka que vive en la naturaleza, que intenta ser cada vez mejor, que respeta a los animales, que intenta mostrar ese respeto por los animales en personajes que se convierten en él, y ridiculizar al ser humano en otro relato donde hay un mono que se convierte en humano y explica lo feo que es ser humano y que preferiría haber seguido siendo mono. O sea, este paso de la vida animal a la vida humana está muy presente para eso. Bueno, ahora sí, esto es la terminación de lo que quería Ahora, bueno, ahora ¿Recuerdan ustedes todos los grados estuvieron trabajando en la tabla con diferentes preguntas? Algunas fue las que incorporaron justamente de PowerPoint y estuvimos charlando, pero hay algunas preguntas que hay también para hacer, ¿sí? Entonces queremos que cuánto nos llaman o lo escuchan y las decimos fuerte, pero vale. La idea también es que a medida que fueron escuchando Vicky y varios, anotaron otras preguntas que seguramente no estén acá incorporadas y las vamos a hacer después. Vamos a dar en primer lugar a las preguntas colectivas de todos los grados y si siguen habiendo preguntas grados aquí, hacemos después un paso para poder te lo lleves ¿sí? Vayan tomando nota de todo lo que van preguntando y contando. ¿Sí? Una persona que habla. Bueno, date todo. Bueno, Graciela, ¿cómo estás? Yo soy Dante, de sexto A, de la Escuela Joaquín de Química Rosales. Teníamos unas preguntas para vos, como dijo Jacques, de todos los sextos. dale. Te las voy diciendo. 1. ¿Qué revisaba Kafka en sus cuentos? ¿Qué? ¿Qué revisaba Kafka en sus cuentos? Revisaba la escritura. Sobre todo, es muy importante que él siempre escribe en tercera persona. No dice yo, Gregor Samsa, me levanté una mañana, sino que dice Gregor Samsa se levanta. Esa idea de escribir en tercera persona y no en primera persona es lo que siempre revisó. Y en muchos manuscritos se descubre
que si bien había empezado a escribir con un yo, Gregor Samsa, o sea, yo y el acá, lo fue corrigiendo, porque él quería justamente que nosotros tuviéramos una perspectiva como de en el cine. Yo estoy mirando el personaje, no soy el personaje, lo estoy observando. Y tengo la capacidad, como una cámara inquieta de la televisión o del cine, de meterme en ese personaje y poder saber cómo reacciona. Pero siempre estoy fuera del personaje. Eso es lo que revisó y corrigió permanentemente, porque él no quería que nosotros nos identificáramos de una en un relato que fuera yo, sino que fueran tres. ¿Se entiende? 2. ¿Siempre en sus historias habla de la muerte? ¿Por qué? No siempre habla de la muerte. El asunto es que como en 100 años hubo todo tipo de interpretaciones acerca de Kafka, la gente que quería hacer un estudio psicoanalítico desde la psiquiatría, psicología, medicina, desde la filosofía, se detenía justamente. Hay tantos temas que el tema de la muerte sí está muy presente, pero es el miedo a la muerte normal que todos tenemos. Es el miedo que tenemos de dejarnos morir cuando empezamos a perder parientes, o en el caso concreto de Kafka, Kafka fue primer hijo de un matrimonio, nacieron 2 hijos varones después de él, y después nacieron 3 mujeres. Los 2 hermanos menores de Kafka se murieron cuando tenían 1 año, 1 año y medio. O sea, él, teniendo 9 años, ya había perdido a 2 hermanos que se habían muerto. Y el problema fue que cuando nacieron las hermanas, él tenía 10, 11 años. O sea, ya es como si ustedes tuvieran ahora hermanos de golpe. Los hermanos de entre medio desaparecieron y nacieron las hermanas. Había mucha diferencia de edad con las hermanas y él era el único varón de una familia súper tradicional y constituida. Entonces se sentía con ese miedo a la muerte desde muy chico. Y es una experiencia que tenemos todos. Pero no es todo la muerte. Pero la muerte es el sentimiento, el miedo a la muerte, la sensación de morirse, es una sensación de todo ser humano. Y que es normal que le tengamos. Son los miedos de siempre. Pero no los puedo tomar solamente como un único tema, porque no lo es. Bien. ¿Hay alguna relación entre sus cuentos e historias? ¿Historias reales? Sí. Sí, casi todas las historias son frutos de algo que él vivió o que escuchó que había vivido o las evoluciona, las imagina. Por ejemplo, cuando él habla de Obradek, en realidad ha habido 100 años que los críticos siguen pensando qué quiso decir, qué es Obradek, cómo puede ser que un lobito tenga patitas y se mueva. Y han discutido desde los filósofos, los psiquiatras, todo el mundo tiene teoría. Obradek es un objeto, pero lo más importante de ese cuento no es el objeto en sí, sino que él tiene una preocupación de padre, y la preocupación de un padre de familia que tiene que atender y cuidar, preocuparse por este Obradek que anda dando vueltas por ahí, que tiene vida propia. Si miramos el cuento por la preocupación del padre y no por el objeto, nos damos cuenta que él está mostrando algo. Él no pudo ser padre nunca y se imagina abstractamente cómo puede ser esa situación de cuidar de un hijo. Bien. ¿Qué cosas le gustan escribir? De todo. Incluso es muy importante pensar que hay muchas cosas de las cuales él escribió que no se publicaron, porque recién ahora se han recuperado manuscritos que el mismo Max Brod consideró que no había que publicar, cartas que él escribió contando cosas que la gente por una cuestión de pudor, de época, no las reflejó, y recién ahora se saben más cosas de las que él escribía y comunicaba, porque escribía muchísimas cartas. En ese momento el teléfono se usaba poco, de hecho una de sus novias era telefonista, y él quería inventar una máquina que era como el contestador automático, para que su novia no trabajara tanta como telefonista, que tenía que recibir llamadas y demás. Y piensen que amaba tanto la técnica que hasta inventó un posible contestador automático para que las telefonistas no trabajaran tanto. Bien. De sus escritos, ¿cuál fue su cuento o libro preferido y al que menos le gustó? ¿Y cuál fue el más famoso?
Bueno, yo creo que el más famoso es la Metamorfosis. Sí. Sí, me parece que sí. La Metamorfosis creo que es lo más famoso. Yo creo que el que más me gustó es Distintos Momentos. O sea, no, a él sí le gustó. ¿Cuál A él era? no le gustó ninguno. Ninguno. Nada. Él estaba totalmente insatisfecho. Él estaba muy frustrado y no le gustaba nada lo que escribía. No se sentía conforme con nada. Quizás el del que tuvo que hablar más fue de la Metamorfosis. Pero fue, ya te digo, es muy poco lo que él publicó. Así que, en general, todo lo que dejó sin publicar, que es casi un 80%, era lo que no le gustaba. Él no estaba conforme para nada, no se sentía para nada un escritor logrado. Esto vos ya lo dijiste. ¿A qué edad empezaste a leer Kafka? A los 12. ¿Lo leíste en alemán? Nah, no, todavía no. ¿Por qué se te ocurrió o te interesó estudiar a Kafka? Porque yo sentí que era una persona que me hablaba a mí. O sea, yo tuve una experiencia como lector que dije, esta persona me está escribiendo para mí. Me identificaba con lo que él intentaba decir, me parecía increíble y me maravilló eso, el hecho de que yo me podía meter en su literatura como si hubiera sido, siempre digo lo mismo, para mí Kafka no es un escritor, es como un tío abuelo que he tenido en mi vida y que me ha ido acompañando todo el tiempo y cada vez que lo vuelvo a leer digo, genial. Me pasó a los 12 años, me sigue pasando ahora, me he pasado la vida enseñando Kafka, leyendo, y sin embargo lo vuelvo a leer y le encuentro genialidades. Kafka escribía de una manera tan particular, con palabras antiguas y contradicciones. ¿Te costó entender y leer sus cuentos? ¿Cómo hiciste? ¿Eso aparece siempre en sus obras? ¿Por qué? ¿Cómo funciona eso? Bueno, en general lo que tienes que pensar es que Kafka trata de escribir sencillo. Los primeros ensayos no son, los primeros intentos no son muy sencillos porque él está usando una lengua que es un lenguaje de oficina. Es un lenguaje un poco unido a la vida cotidiana. Él usa expresiones que, por ejemplo, son de una persona que está en la oficina escribiendo informes como abogado y demás. Y justamente salir de eso es ensayar ese vocabulario para descripciones de la vida cotidiana más sencillas. Eso le cuesta un montón. Cuando sigue escribiendo más grande, él simplifica mucho más el idioma. Pero la Metamorfosis, en Obradec, en todo eso se ve que hay primero como un acomodamiento, porque él está usando un nivel de alemán que no es apto para esa situación cotidiana. ¿Crees que Kafka dejaba dudas para que él, la lectora, imagine a su gusto? Sí, y es lo que pide Kafka cuando hacen la tapa, que ponen un bicho, una cucaracha, y él le dice al editor, no, yo no quiero eso, quiero la puerta entreabierta y la persona que se tapa, es porque justamente lo que quiere es que el lector se lleve del libro lo que quiera, que no haya una determinación. Todo, la metáfora ante la ley, que no sé si la leyeron, bueno, es un final abierto, es todo abierto, porque el fin lo pongo yo, lector. No importa en qué momento lo lea ni qué edad tenga, yo soy el que decide cómo voy a interpretarlo. Eso es lo que hay que entender de Kafka. No hay una sola interpretación de Kafka, hay miles. Yo, lector, tengo el derecho a interpretarlo como quiero. Bien. ¿Qué nos podés contar o qué pensás sobre preocupaciones de un padre de familia? Bueno, ya un poco lo dije, que justamente el cuento lo que hay que pensar es en el personaje que perdemos de vista por este Obradec, que es el oficito de lana o de hilo, o carrete de hilo, y lo que interesa es la perspectiva de lo que no se ve, es la persona que está narrando, que se decide que eso va a ser como un hijo y lo sigue cuidando como un hijo y le pregunta e intenta dialogar con eso, esa adopción. Es acercarse a la preocupación del padre, no en sí en Obradec. Bien. ¿Sabés por qué los cuentos de Kafka le hacen pensar tanto? Porque Kafka se preocupó en que todos los cuentos nos dejaran pensando en algo. Hay una narración que ustedes ven del puente, que
que el narrador trata de ser puente para que alguien pase por el río. No sé si lo leyeron ese. Bueno, en este cuento yo digo que es casi la metáfora del escritor. El escritor trata de cruzar un río en su creación y él es el puente. Con su vida está dando contenido a la literatura. Pero quizás el error es como en la Biblia la estatua de sal. No se tiene que dar vuelta para mirar al lector. Tiene que hacer el puente y dejar que el lector pase ese puente y llegue a la otra orilla de la ficción sin necesidad de que intervenga el que está escribiendo. Esa idea, yo doy mi vida para que cruces ese puente, que es la creación literaria, pero no mires hacia el que está leyendo. Vos seguís tu trabajo de puente, que el que lee es el que va a llegar a cruzar. Si yo me atiendo demasiado al lector, desobedezco la obra, desatiendo la obra y fracaso como puente. Es casi la metáfora del escritor. Pensamos que la literatura de Kafka recurre a sentimientos que compartimos todos los lectores, como el miedo. ¿Qué piensas de eso? ¿Por qué siempre pensamos que algo malo va a pasar? ¿Te pasa lo mismo cuando lo lees? Sí, sobre todo cuando empecé a leerlo, con la edad de ustedes, que justamente lo que me atrapó son los miedos. Los miedos son como entrar a la vida de la adultez. O sea, cuando yo empiezo a leer, a la edad de ustedes, yo empiezo a tener miedos que por ahí son totalmente irracionales, como miedo a perderse, a que te pase algo, miedo a la muerte. Son miedos que están en el ser humano y que van aflorando a la medida que crecemos. Kafka, a su vez, era una persona muy hipersensible para entender el sufrimiento de los otros. Y yo creo que en todos los relatos lo que se nota es de qué manera él es capaz de describir el miedo más tonto y dar la profundidad del que lo siente. Porque se trata de transmitir esa capacidad de sentir algo, más allá de que tenga 12, 40, 50 años, esos miedos son miedos propios del ser humano. Él tuvo la capacidad de describirlos. Es normal y justamente la virtud es eso, que lo logra transmitir. Bien. Última. ¿Piensa que hay que leer otros autores para entender a Kafka? ¿Y qué nos recomendás después de leer Kafka? ¿Y por qué? Yo creo que lo más interesante es que no haya un después de leer a Kafka. En todo caso, ustedes vuelvan cada vez, en distintas etapas de su vida, sigan leyéndolo, porque van a encontrar otras cosas diferentes. Y Kafka es una entrada a la literatura, pero confíen en que los van a ir llevando en los mismos grupos, los círculos de lectura y demás, los van a llevando a otros autores. Yo no recomiendo otros autores porque hay un montón, pero sí el hecho de que no se olviden que si van a elegir, elijan una literatura auténtica que transmita realmente algo tan profundo como es un personaje como Franz Kafka. Bueno, listo. Muchísimas gracias, Graciela. Me llamo Francisco, soy del grado 6 de la
así mentales. Sí, dale. Kafka usaba ideas No se escucha. de otros libros para hacer sus historias. Era muy original. En realidad no sé. ¿Eh? Sí, obvio, sí, sí, sí. Él, por ejemplo, soñaba con viajar a Estados Unidos y él siempre se quería ir de Praga y uno de sus sueños era migrar. Entonces se le ocurre hacer una historia, que es la historia de América, donde habla de alguien que migra a Estados Unidos y describe América en lo que él vio fotos y vio películas, pero nunca estuvo. Y describe ese viaje en función de lo que leyó, lo que se informó, las películas que vio. O sea que sí, hay... Algunas ideas de otros libros. Sí, pero no son relevantes. Bueno, a ver allá, un segundo, o sea, vamos a dar el espacio a todos, porque hay varios, así que vení. Sí, todos nos pueden esperar. Vos y todos es importante que participen, ¿sí? Así que vamos a esperar. Mateo, ¿ya? Bueno. Acérquense al micrófono o acérquense al micrófono. Mateo, ¿ya? A mí porque cuando dijiste que era vegetariano, con tu padre comía mucha carne, me pregunté por qué quería hacer lo contrario al padre. Eso de que el padre comía mucha carne y él se volvió vegetariano. Bueno, sí. Lo que pasa es que él tiene una relación de amor y odio al padre. El padre era un comerciante, una persona que había hecho mucho dinero y había logrado una posición muy firme, pero no tiene ningún tipo de cultura y era un padre de familia muy dogmático, lo peleaba y él se sentía muy despreciado por el padre, justamente porque él hacía todas las cosas que el padre no quería. Pero básicamente lo que en su actitud era mostrarle en toda la vida cotidiana que él iba a ser diferente, a pesar de que viviera con el padre y el padre intentara imponer su modo de vida, él logró manejar su camino. Por eso es ser vegetariano era una forma de decir, acá estoy, soy yo, a pesar de que no soy lo que vos querés que yo sea. Él se siente despreciado por el padre, poco estimulado. Hola, soy Fidel, soy de sexto A y tengo una duda sobre un cuento que pasó muy desapercibido, que es El híbrido. Sí. Yo tengo una duda porque ese animal, vos viste cuando comentaste que cuando escribía de noche tenía sueños, Sí. escribía sobre sus sueños. Sí. ¿Ese animal es parte de tus sueños? Seguramente, pero juega mucho con eso, porque justamente lo que tiene que imaginarse que en una cultura donde yo pienso que el ser humano es el ser más perfecto y el animal solamente sirve de comida, él intenta mostrar que los animales son más importantes que los seres humanos, por lo menos más honestos. Entonces el híbrido también tiene que ver con eso, con mostrar que la posibilidad es salir de la condición humana y convertirse en animal. El animal ve, siente y se comporta más fielmente que el ser humano. Todos los textos que leímos de Kafka nos provocaron incertidumbre. ¿Por qué no terminando de información completa de los personajes? ¿A vos te pasó lo mismo? ¿Hubo otra cosa? ¿Por qué pensás que le pasó eso? Porque es lo que él quiere que sintamos justamente, ser inseguros y darnos cuenta de que se puede ver el mundo de manera diferente. Lo que hace Kafka es que nos cambia la perspectiva, nos hace ver la perspectiva no de la forma convencional, sino nos hace poner en un ángulo donde la realidad es diferente. Y eso nos genera incertidumbre, pero a su vez nos ilumina. Cuando Tati estaba a punto de morir, ¿por qué le pidió a su amigo que quemara sus obras?
porque él estaba tan disconforme con lo que había escrito que le parecía que lo mejor que podía hacer es desaparecer del planeta y que nada quedara en pie. Sin embargo, justamente como el amigo sabía que era muy valioso, lo conservó. Pero él mismo no sentía que nada de lo que había escrito valía la pena, por eso quería que destruirlo. Una pregunta. El libro, cuando yo lo leí, sentí como que estaba contando su relación con el padre. Como que la mascota era el padre y bueno, el que lo heredaba era el hijo. ¿Tiene algo que ver con eso? Sí, pero eso es parte de... Piensan que Kafka ya pertenece a una generación donde el psicoanálisis ya está muy vigente y las relaciones familiares, sobre todo las relaciones de niños, quedan como traumas para toda la vida. Entonces, en todo momento se habla de esa relación, aunque no es la única, porque también Kafka no era religioso. Él no creía en Dios y solamente cuando está enfermo intenta manejarse un poco más de cerca con la teología judía. Por eso estudia las tablas de la ley, intenta entenderlos, pero él no era religioso. Así que también se dice que negar al Padre es una forma también de negar toda autoridad religiosa. Yo tengo una duda porque viste que en la construcción de un padre de familia, otra vez, o sea, tipo, el padre de otra vez, Sí. dice que tiene miedo de que pase a sus hijos, a los pies de sus hijos. Pero yo pienso que si, viste que en el híbrido también hay una mezcla. Sí. Entonces puede ser que Odradel haya evolucionado y sea el regalo del padre híbrido. Es como... Mirá, cuando intenté explicar a Odradel, tienen que pensar que la palabra robot es una palabra checa. O sea que también puedo pensar que es una figura de la ficción como si fuera un robot armado con elementos naturales. Cuando Kafka se hace famoso, que es la época que yo empecé a leerlo, se hace famoso la literatura, se hace a través de la literatura fantástica, donde el relato muestra una fantasía lejana a la realidad, pero que nos abre la cabeza. Entonces también puedo pensar que Odradel es como, dije que era un amante de la técnica, es como él se imagina que es un robotito que armó y que lo suple como un hijo. ¿Entendés? ¿Robot es chico? Sí, robota. Sí, sí, sí. Los que tienen ahí manos levantadas, no van a preguntar algo que ya se haya dicho, ¿no? Dale, Salva. Podría preguntar, ¿por qué los textos que escribió los libros son cortos pero se logra transmitir lo que quería? ¿Cómo? ¿Por qué los textos que escribió y no se publicó son cortos pero se logra transmitir lo que quería? Porque en realidad él escribía narraciones breves. Cuando escribe una novela, la va escribiendo por capítulos. O sea que la novela es una serie de narraciones que las va hilando. Su fuerte era escribir breve. Entonces hay como una especie de vida propia en el fragmento que él escribe. Es su forma de escribir, que es la forma que se hizo más famosa de él. ¿Te respondí? Bueno. Yo quería preguntar que si a Kafka no le gustaba su literatura, ¿por qué seguía escribiendo? Porque era su pasión. O sea, aunque no le guste seguir. Sí, sí, sí. Es como ser fanático de un club de fútbol y aunque no le vaya bien, Él hasta que no sea él tenía puesta su camiseta de escritor. No importaban los fracasos. Es bueno el ejemplo. ¿De qué se trató el primer cuento de Kafka? De la vida cotidiana. Él empezó hablando de su vida cotidiana y de sus miedos. La última. ¿Alguien lo motivó a escribir? ¿Y alguien lo desmotivó? ¿Quién?
Bueno, el que lo desmotivó a escribir fue el padre, que consideraba que era un hobby que podía dejar para un costado. Y creo que lo único que lo llevó adelante fueron sus amigos. Él conservó de la escuela, sobre todo de la escuela secundaria, 4 amigos que, junto con el Mascot, por ejemplo, y con ellos hacían círculos de lectura, leían lo que escribían. Eso lo estimuló a seguir escribiendo y a poder colaborar con este grupo. Y el padre fue el que nunca le dio importancia, por eso en la carta al padre se queja de que él le lleva un libro publicado por él y lo pone en la mesa de luz, como diciendo, bueno, en algún momento lo voy a leer. O sea, el padre era su lector peor. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Chicos, nos despedimos. ¿Sí?